Bueno, queridos usuarios, ya se encuentra entre nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor Pablo Aure, ampliamente conocido por todos. Sé que no hay ninguno que esté en la sala que no lo haya escuchado en alguna ocasión con sus acertadas, las cuales últimamente son diarias por la preocupación que siente este profesor y sobre todo este ciudadano venezolano por lo que está sucediendo en nuestro país. Les voy a dar una breve sinopsis de quién es el profesor Aure, aunque estoy convencida de que todos lo conocen. El profesor Aure es académico y profesor universitario, secretario de la Universidad de Carabobo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas del 2006, es político y coordinador general de Compromiso Ciudadano. Asimismo, también les recomiendo que se metan en su blogspot, en el cual publica cosas muy interesantes. Es pabloaure.blogspot.com. También quería reseñar que actualmente es coordinador del núcleo de secretarios de la universidad de las universidades de, bueno, sin mucho más que agregar, porque leyendo el currículum estaríamos muchísimo tiempo y realmente estamos ávidos de escuchar sus planteamientos. Muchísimas gracias, profesor, por haber aceptado nuestra invitación. Quizás fuimos un poco insistentes, pero realmente queríamos tenerlo aquí en el canal y que nuestros usuarios escuchasen sus palabras. Bienvenido y muchas gracias. El canal es suyo. Cambio. Sí, buenas noches. De verdad que bueno, al contrario, me siento muy complacido primero por el recibimiento, segundo por la insistencia, por supuesto, y así es como se consiguen las cosas, ¿no? Con la perseverancia y todas las cosas, desde las más chiquitas hasta las máximas, ¿no? Hasta las más grandes, desde luego. Haberme contactado, eso no es ninguna gran cosa ni nada de esas cosas, sino que bueno, sí vi que varias veces me lo habían dicho y bueno, pero que se interese, yo creo que cualquier ciudadano que se interese por lo que opina, por supuesto que eso es motivo de satisfacción, que uno lo tomen en cuenta sobre las apreciaciones. Pues bien, vayamos al grano, ¿no? Venezuela, situación, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? Fuga de Antonio Ledesma, fuga asistida, no es asistida, ¿qué pasó? Hoy unas declaraciones, el amigo Antonio dice que ya quiere montar con su fuga. Bueno, no, ok, entonces sí habíamos comenzado a hablar. Sí, bueno, que si fue asistida, no fue asistida, desde luego que debe haber habido al menos colaboración de, bien sea funcionarios militares, órganos de seguridad, y por supuesto están en funciones de gobierno, quienes colaboraron con Antonio si hubo colaboración. Aunque les digo de verdad, no piensen que aquí es muy complicado fugarse. Eso no es nada complicado. Ustedes dirán, caramba, este profesor sí es atrevido en decir esas cosas. Bueno, le voy a contar una anécdota, ¿no? Yo en el año 2014 estaba, poco he contado, o si lo he contado en cuestiones familiares, ¿no? En el 2014, a mí tenía orden de captura sin que yo supiera, ¿no? Cuando voy saliendo del rectorado de mi oficina, el rectorado de la Universidad de Carabobo, uno de los vigilantes del rectorado me dice, profesor, creo que están unos señores, lo están buscando. Y yo mandé al chofer, porque yo iba a salir a la 1 de la tarde, 2:30 del mediodía, a buscar los muchachos al colegio, ¿no? Y mando al señor que me maneja, vaya usted, señor Parra, se llama apellido Parra. Bueno, y me quedo, apenas sale el señor, lo trancan y lo paran allí, ¿no? Entonces, sí era una comisión del SEBIN y de los organismos de seguridad que me estaban buscando. Yo me quedé atrincherado en el rectorado. El rectorado, como es un espacio que, bueno, que no puede ser allanado ni nada de estas cosas, me quedé allí, inclusive traje unas colchonetas, llevé unas colchonetas, me quedé por como casi una semana ahí durmiendo en mi oficina, porque estaba rodeado
del Servicio de Inteligencia, el SEBIN. Un día me dispuse a salir y abandonar el rectorado y bueno, me perdí como 2 semanas hasta que más o menos se buscó la vía, que bajaran las cosas y me presenté en el tribunal y me decretaron medida de prohibición de salida del Estado Carabobo y de presentación cada 15 días a los tribunales, y eso hace como un año que pues empecé a salir del Estado Carabobo. Pues bien, eso lo quise decir para que se den cuenta que aquí no es que sea muy complicado de fugarse. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ok, Antonio Ledesma, pero así como Antonio hay muchísimo fuera, pienso que Antonio Ledesma es una voz muy interesante que esté fuera, una persona muy centrada, muy coordinada, con muchos vínculos y puede organizar mejor la resistencia si vale el término de esa organización de la resistencia. Yo creo mucho en Antonio, en su potencial y por supuesto también acá en María Corina. Ahora, ¿dónde estamos en este momento, ahorita? Hoy 20 de noviembre, a las puertas de otro diálogo más, el día 1 y 2 de diciembre. Por supuesto, esos diálogos no van a llevar a nada bueno. Es más, esa gente que va a dialogar no goza ni del respaldo ni de la simpatía en este momento de la gran mayoría de quienes están luchando por algo en el país. Aquí yo creo que con esa fuga de Antonio, o ese escape, para no llamarlo fuga, porque quienes se fugan son los prisioneros, yo creo que es una fuga, se le fue a sus captores. Es interesante porque se abren otros caminos, se abren otros interlocutores. El recibimiento que le dio Santos primero en Colombia en su conversación, luego Rajoy, los pronunciamientos que han habido de distintos jefes de gobierno y jefes de Estado son muy interesantes porque eso de alguna manera le da como beligerancia a otra oposición o a otro sector de la oposición con los cuales nos identificamos, distintos a estas personas que han cohabitado o han tolerado cohabitar con este régimen desde, no sé, creo que el primer diálogo fue en el año 2002, 2004, por allí. Y bueno, ya se empieza a organizar otra cara distinta a la que han hecho negocio, a la que han, procurado, ¿no? Y han dicho que esto se resuelve electoralmente. Mire, yo estoy de acuerdo cuando se dice la salida es constitucional. Sí, claro, la salida va a ser constitucional. Lo que yo no estoy de acuerdo es que la salida va a ser electoral. Es más, le voy a decir algo a ustedes en este momento. Hasta no hace mucho nuestra lucha es por elecciones transparentes, nuevo CNE. Yo ahorita, en este momento, después de meditar varios días, mire, yo creo que ya no debemos pedir ni siquiera un nuevo CNE. No, yo creo que ya el problema no es de CNE. Por supuesto, este CNE no sirve para nada, pero ya no, esto no es un problema de elecciones o no elecciones. Yo creo que aquí hay que aprovechar esta huida de Antonio, este resurgir o este surgimiento de una nueva vocería opositora para hacer planteamientos serios. Cuando digo planteamientos serios, no, es que vayan mucho más allá de una simple poner el escenario para que se celebren elecciones limpias, y sigue siendo Maduro el presidente. Elecciones limpias y sigue siendo el TCJS el de aquí de las Tres Pilitas, y el otro paralelo que es el legal que está allá en Estados Unidos. O elecciones limpias y seguimos con este fiscal y la misma Asamblea Nacional Constituyente. No, yo creo que ya ese discursito, ese tipo de negociaciones deben pasar a un nivel distinto, sincero y honesto. ¿Cómo es eso distinto, sincero y honesto? Pues bien, ¿qué queremos nosotros? Primero, saber dónde estamos.
¿Dónde estamos? Esto es un desastre, Venezuela. Aquí, bueno, ya no sé si es hiperinflación, pero esto es una locura. Aquí falta todo, los servicios públicos no sirven. No, bueno, aquí en Carabobo no hay agua, por ejemplo, porque supuestamente se reventaron o explotaron unos tableros de una planta de tratamiento, la Alejo Zuluaga. Pero, o sea, esto es un desastre, esto es una locura. Bueno, entonces, con vocerías serias, sinceras, decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Salir de Maduro, cierto, esa es la negociación, pero salir de Maduro y todo lo que él representa. ¿Y cómo salimos de Maduro y todo lo que él representa? Negociar. Ese es el tipo de negocio que yo sí estoy de acuerdo, por eso yo no satanizo el diálogo como diálogo, pero diálogo no para que permanezca Maduro, no para que permanezcan las cosas como que si no hubiese pasado nada, sino vamos a negociar y elaborar un documento con el aval de los organismos internacionales, es decir, como garantes, los organismos internacionales de todo lo que se plasme en ese documento. Y ustedes dirían, bueno, ¿y qué le pasó a este profesor? ¿Qué puede decir ese documento? No, la salida precisamente de Maduro en los siguientes términos. ¿En qué momento sale? ¿De qué manera sale? ¿Y quién se encarga de el gobierno una vez que salga Maduro? Allí nos tenemos que poner de acuerdo y una junta, póngale civil, con representación militar, lo que ustedes quieran. Porque las personas que estén dirigiendo esa junta van a tener que cumplir lo estipulado o lo establecido en esas negociaciones que van a tener el aval de los organismos internacionales y el aval también de organismos que a lo mejor algunos se espelucan por lo que voy a decir, pero fuerzas militares multilaterales que sirvan como garantes, ¿ok?, para que se cumpla en el término y en las condiciones establecidas en ese pacto que se va a establecer para la transición. No vamos a hablar aquí de elecciones, estamos hablando, a lo mejor es un poco aventurado lo que estoy diciendo, pero esa es la única manera que pudiéramos hacer. Ok, ¿qué otra cosa puede decir ese convenio o ese pacto o ese arreglo o esa negociación? Bueno, garantizar algunas cosas, garantizar, ok, por ejemplo, desmontar el control de cambio. Y ustedes dirán, ¿cómo vamos a desmontar el control de cambio? Imagínense usted, hay que desmontarlo. Garantizarle al capital privado, extranjero o nacional, que sus inversiones van a estar respaldadas y garantizadas por estas fuerzas multilaterales, es decir, que no le va a pasar nada a ese capital, pero también a hacer nombramientos de jueces, fiscales del Ministerio Público y tener ese tipo de garantes de que se va a cumplir con la ley. Luego, que dure no sé cuántos meses o cuánto tiempo esa junta de transición, después que más o menos se enderece esto, cuando tengamos la economía de alguna manera andando y recuperada o en vías de recuperación, allí sí vamos a comenzar a hablar de elecciones. Antes, hablar de elecciones es una quimera, es un salto al vacío inclusive, porque aquí supongamos que el año que viene hay elecciones libres, limpias, transparentes. ¿Cómo vamos a resolver este berenjenal con este Tribunal Supremo de Justicia que está aquí y el Tribunal Supremo de Justicia que está afuera? ¿Cómo vamos a resolver este berenjenal si tenemos a unas personas que están cumpliendo supuestamente un mandato del pueblo que es embuste, que es una Asamblea Nacional Constituyente, que es un circo? ¿Cómo vamos a cumplir, okay, o cómo vamos a hacer unas elecciones limpias, transparentes y lograr prosperidad con el presidente que logre obtener la mayoría de votos con la misma Fiscalía General de la República, el mismo Contralor, el mismo Defensor del Pueblo, los mismos capitostes en las Fuerzas Armadas? Esto es una locura. Entonces, amigos míos, yo creo que aquí apenas es cuando podemos estar entrando una luz
yo creo que ya ese discurso, elecciones limpias, CNE ya, yo ahí, yo no comulgo con esa idea. Yo estoy ya con la idea es, fuera la tiranía, negociamos la salida, bien, no lo satanicemos, pero establezcamos cuáles son las, no sé, las condiciones y de qué manera se va a recuperar el país. Poner en blanco y negro sobre el papel de qué manera se va a recuperar y que exista un organismo multinacional y no sé, civil y militar que sea el garante de lo que establezca o de lo que se acuerde en ese documento que se vaya, o en ese pacto, o póngale el pacto que ustedes se imaginen, pero si uno se establece quiénes son los de la Junta, este es el periodo, establecer el cronograma de acciones, esa es la única manera, desde luego. Hay que enseñar músculo, hay que enseñar fuerza no para asesinar a nadie, fuerza para que respeten la voluntad de la forma como se va a superar o salir de este atolladero. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. La verdad que me parece una pérdida de tiempo por parte de la Asamblea, además, fuera del tiempo que lo debieron haber enfrascarse en algo ahora como buscar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Cuando el problema no solamente son los personeros del Consejo Nacional Electoral, es lo que está dentro del Consejo Nacional Electoral. Así que, mire, 100% de acuerdo con profesor. Ya que usted es experto en la materia porque es abogado, y este tribunal, yo digo que de Supremo no sé qué pueda tener, porque a lo mejor tiene las salas, pero no sé, ¿usted cree que eso realmente tenga alguna utilidad real, manera de ver profesionalmente hablando como abogado? ¿Usted cree que eso puede tener alguna repercusión? Porque evidentemente las sentencias que hagan en Venezuela es como si no existiesen. No sé, es que de verdad a mí me tiene tan desconcertada este Tribunal Supremo. Claro, yo soy neófita en el asunto. Si me pudiese aclarar, se lo agradecería en el alma. Cambio. Bueno, no crea que usted es la única que tiene esa duda, esa preocupación sobre lo vinculante que pueda ser ese Tribunal Supremo de Justicia que se nombró y ahorita está funcionando desde el exterior. Desde luego que eso sería ineficaz si no tiene ningún tribunal de justicia o ningún organismo que no cuente con una fuerza para poder ejecutar sus decisiones. Bueno, eso sería como nada, pues como letra muerta lo que pueda decidir. Yo estoy exactamente igual que usted. Pudo haber tenido muy buenas intenciones, pero yo creo que ahí se ha debido nombrar también el CNE, el fiscal, el contralor, y si lo que se quería era formar un gobierno en el exilio, eso lo debió ser completo. Pero no, aquí se hacen las cosas a medias porque se improvisa muchísimo. Aquí no hay como una hoja de ruta, y las hojas de ruta que se acuerdan se incumplen, dependiendo, bueno, a qué negociaciones, a qué acuerdo, a qué acercamiento se llegue con el régimen. La hoja de ruta del 16 de julio, bueno, se incumplió en menos de un mes. Hubo unas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente espuria, después hubo las elecciones de los gobernadores y ya vimos lo que ocurrió. Entonces, yo tengo la misma, no preocupación, de verdad que no estoy preocupado por eso, pero sí tengo la misma observación de la ineficacia de este tribunal, porque no cuenta con ninguna fuerza para ejecutar sus decisiones. Aquí la única vía es la presión tanto externa como interna. Dirán, cónchale, pero ¿cómo interna? Si ya pasó, pues imagínate, más de 100 muertos con estas protestas. Bueno, lamentablemente
no hay parto sin dolores, ¿no? Cuando si queremos, sí, así, aquí algunos piensan que de esta tiranía, de esta dictadura, de estos carteles que nos están gobernando, vamos a salir sin asumir riesgos. Y aquí hay que asumir riesgos, muchísimos riesgos. Probablemente sea sencillo decir esto, la cuestión es asumirlos de verdad. Pero vaya, aquí hace mucha falta mucha fuerza interna y fuerza externa. Yo creo que ustedes, desde el exterior, están haciendo muchas cosas muy buenas, pero hace falta mayor organización y apuntar hacia un verdadero objetivo que, ok, es salir de este régimen, pero también apuntar de qué manera vamos a salir, cómo vamos a salir y cómo vamos a rodear a estos sinvergüenzas, por decirlo de alguna manera, y con quiénes contamos, pero con una hoja de ruta perfectamente definida. Eso pudiera ser muchísima más presión, ¿ok?, que agitaciones, no sé, aisladas. Yo creo que todo debe estar muy bien orquestado, ojo, y bajo los parámetros de las protestas y de las luchas del rescate de la democracia. Y yo no estoy hablando nada antidemocrático, al contrario, los antidemocráticos son a quienes nos les estamos enfrentando. Antidemocrático es quien gobierna o quien ejerce el poder sin respetar la separación de los poderes, la autonomía. Esos son los antidemocráticos. ¿Qué hace falta entonces? ¿Cómo lo logramos de una manera distinta a no ser la violencia? Mire, lamentablemente, al menos hay que enseñar, vuelvo y repito, la fuerza o el músculo. La violencia dependerá del comportamiento de quienes no quieran desalojar, o por las buenas o por las malas, en otras palabras. Totalmente de acuerdo con todo lo que dijo sobre la Junta de Transición y la ayuda internacional militar, ya que definitivamente yo no confío en ningún militar. Dicen que todavía existen militares, prefiero ir sobre lo seguro porque nos han traicionado muchas veces. Ahora bien, esta junta militar no puede ir ninguno de la mano. ¿Usted tendría algún grupo o algunas personas para encabezar esa junta de transición? Es que el problema no son los nombres, de verdad que no, para nada, puede ser cualquier persona, los nombres son lo de menos. Lo importante es el acuerdo al que se llegue. Y digo que lo de menos son los nombres, porque si se llega a un acuerdo con garantes internacionales, donde se establezca la posibilidad, a lo mejor no les va a gustar a algunos lo que pueda decir, de la intervención, de los cascos azules, si se incumple, fíjense lo que estoy diciendo, o de alguna fuerza multilateral, si se incumple con lo acordado ahí en ese tratado, en ese pacto de transición, ellos puedan intervenir para ejecutar lo que se acuerde de sus delitos. Todo eso debe estar contemplado en ese documento muy bien establecido, muy bien diseñado, y vuelvo al comienzo de la respuesta a la pregunta que usted me hizo. No importa quiénes sean los que aparezcan como los miembros de la Junta, lo importante es el contenido de ese documento. Quien esté allí lo que tiene es que fungir como administrador, como gerente de lo que se vaya a acordar, porque en todo caso van a existir los garantes de ese tratado. Buenas noches, profesor. Déjeme darle las buenas noches y decirle que pocas veces yo estoy muy de acuerdo con las expresiones omitidas por ciertos invitados, pero con usted estoy como que 99.99% de acuerdo. Y le digo así porque cuando usted dice inclusive que nos va a dar así como que un poco temor lo de la intervención cascos azules, bueno, déjeme decirle que aquí mucha gente ya entendió que eso es una necesidad. Así que temor de eso no tenemos. Segundo, la única parte que tal vez difiero o que a lo mejor me clarifique
Cuando usted dice que hay que hacer una negociación, y obviamente esta negociación respaldada por la comunidad internacional, en este caso Fuerza Militar, lo que yo veo difícil es lo siguiente. Yo no creo que Maduro y su combo, para enroscar todo en una sola palabra, estén en la posición de negociar. Y cuando esto me refiero es lo siguiente: ¿cuál será la negociación? Tú te vas del país, entonces la pregunta es ¿para dónde se va? Porque él y su combo obviamente están buscados a nivel internacional. Lo que quiero decir en pocas palabras es, yo creo que ellos están en el punto de no retorno, es decir, tienen que morir con las botas puestas. Usted decía que sí es verdad que se murieron gente en las manifestaciones, pero que tal, no lo dijo con esas palabras, pero eso es lo que yo entendí, eso es lo que yo creo. Lamentablemente, a lo mejor van a haber más, porque la libertad cuesta sangre. Entonces la pregunta es, ¿ha llegado el momento entonces de que la población, en realidad, en conjunto, entienda ese mensaje que usted está diciendo? Es decir, ya basta de elecciones, ya basta de negociaciones en República Dominicana y empecemos a trabajar en pro a la solicitud de la intervención internacional para comenzar la negociación, cosa lo cual yo no creo que ellos vayan a negociar, porque la negociación para ellos es prácticamente vida o muerte. Pero eso sería magnífico. Bueno, desde luego que no debe ser nada sencillo, ¿no? Decir vamos a negociar, vamos a dialogar, vamos a hacer tal cosa. Por supuesto que hasta el final van a tratar de permanecer en el poder. Estamos enfrentándonos a unos malandros, a unos tipos que, bueno, desalmados, que se intentaron en el año 92 para llegar al poder, asesinaron. Imagínense ustedes qué no harán para evitar que lo desalojen. El problema ya no es Maduro, porque Maduro quizás pudiera negociar. El problema es quienes están al lado de Maduro. Mire, en las bandas, el jefe o el capo, por decirlo de alguna manera, no puede negociar en nombre de todos, porque quien llega por ejemplo, en las cárceles, los pranes, bueno, si eliminan a un pran, hay como una cadena de sucesión, y habrá muchas personas que querrán ocupar esos puestos de jefes del cartel o de la banda. Aquí hay que hablar, mire, a lo mejor así como se tejió o se confeccionó, aunque no muy bien visto, ese tratado de paz en Colombia, en Cuba. Bueno, yo creo que también hay que involucrar a Cuba en esto. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo involucrar a Cuba? Sí, muchas veces hay que hablar con el dueño del circo y no con el payaso, porque aquí esto es un satélite de Cuba, y toda la política de engaño, de distracción, de ataque, de defensa, se diseña en Cuba. Ustedes dirán, ¿cómo que se diseña en Cuba? Claro que sí. Esa gente, esos estrategas que estuvieron muy ocupados cuando la Guerra Fría, ¿ustedes creen dónde están ahorita? Ellos están, bueno, tienen su foco, su mirada puesta acá, su mirada geopolítica acá en Venezuela. Venezuela ha sido muy importante para todos los intereses de Cuba, y ahora a Cuba se le suman, bueno, todos estos grupos terroristas, todos estos grupos narcoguerrilleros, que bueno, Cuba también por supuesto tiene su participación, pero estos grupos fundamentalistas. Por eso, sin temor a equivocarme, aquí esto sobrepasa la posibilidad de negociación que podamos tener nosotros acá, los venezolanos desarmados. Aquí nosotros necesitamos ayuda, y mucha ayuda, de organismos, gobiernos, países que en realidad protejan, porque primero lo que ellos van a proteger son sus derechos, sus intereses, la estabilidad del hemisferio, y por supuesto, protegiéndose la estabilidad en el hemisferio, nosotros los venezolanos salimos ganando. Por eso es que esto no es un problema ya de nosotros los venezolanos. Vuelvo al comienzo para contestarte. Desde luego que eso no va a ser nada sencillo, y como no va a ser nada sencillo, en las negociaciones con malandros hay que enseñarle fuerza a los malandros, porque si no, los malandros son los que nos enseñan fuerza a nosotros y nos van a mantener siempre acorralados. Cambio. Muy buenas noches, Venezuela.libre. Muy buenas noches, usuarios y moderadores. Profesor,
Estamos muy contentos, felices de tenerlo con nosotros. Usted es un libro abierto para nosotros. Realmente agradecemos mucho su presencia y el trabajo de los moderadores, los cuales, y los usuarios a la vez también, nos permiten mantenernos informados de todo lo que está ocurriendo. Estoy completamente de acuerdo con su análisis, con su explicación, y también del usuario que hace un rato también estaba planteando el por qué no era posible que estos malandros pudieran llegar a ningún tipo de negociación. Estoy de acuerdo con su hoja de ruta, estoy de acuerdo con su junta de transición, todo eso estoy de acuerdo. Lo que ya sabemos es que República Dominicana no es un país neutral. Los participantes en la supuesta negociación están todos a favor de Nicolás Maduro y de su combo. Que por ahí no se puede agarrar ninguno. Y sabemos que este combo de malandros y ladrones no van a dejar el poder. Así que yo creo que por esa negociación asisten los marines de por medio, esa negociación no va, por lo menos esta que se va a celebrar el 1 y 2 de diciembre, no tiene garantías. De hecho, pues se ha demostrado que ellos no están dispuestos a aceptar. Es más, están pidiendo a los que van a participar, mal representados los venezolanos en esas personas de la oposición que van a participar, los cuales no tienen ninguna credibilidad ante el pueblo venezolano. Maduro les está pidiendo que quiten las sanciones, es lo que escuché por ahí, que haga que Estados Unidos quite las sanciones a ellos, no a Venezuela, a ellos, porque Venezuela no está tan sancionado. Y volvemos a caer en el mismo círculo que hemos estado hablando, porque ya todos sabemos lo que pasa, ya nosotros estamos al tanto, todos los usuarios que están aquí en el canal, gracias a Dios estamos muy bien informados, porque este canal se da la tarea de invitar a personas como ustedes, profesor, que nos mantienen siempre informados de todo eso, lo que está ocurriendo. Pero en mi opinión, ni con negociación, sino con una intervención, la única manera. Van a haber muertos. Me disculpan si menciono eso. Yo sé que no le agrada. A la gente no le agrada que le hablen de intervención. Pero yo estuve escuchando y revisando los videos de Panamá, cómo salió el presidente de allí. Y posiblemente vaya a ocurrir algo así en Venezuela. No quiero que eso pase. Ninguno de nosotros quiere que eso pase. Pero no veo que a través de una negociación el criminal bandolero de Maduro y su combo vayan a dejar el país. Cambio. Bueno, son ópticas, ¿no? Pero voy a decirle algo. Mao Zedong decía que aún con el sonar de los cañones, el diálogo no se debe suspender. Desde luego, ¿qué se dialoga? ¿Quiénes dialogan? ¿Y para qué se dialoga? En guerra se dialoga para buscar la paz. Cuando hay conflictos entre dos países y hay guerra, bueno, se dialoga para buscar una tregua. Aquí, cuando hay este tipo de conmoción interna, interés para desalojar a quienes gobiernan, desde luego que tiene que haber negociación. Desde luego que tienen que haber negociación, pero una negociación no puede ser desarmada. Cuando digo una desarmada es tener gente, las negociaciones tienen que darse, al menos no, siempre deben darse en igualdad de condiciones. No podemos dar una negociación en desigualdad. Ahorita, cualquier negociación que se dé, sin que el gobierno se sienta como amenazado de ser desalojado por una intervención, como usted lo dice, militar, el gobierno va a seguir haciendo lo que le provoque.
Es decir, las dos pueden ser paralelas. O negocias, o hacemos esto, o llegamos a este convenio, a esta transacción, dándole sus garantías, porque lo que pasa es que aquí a veces nos ponemos exquisitos y queremos ya meter los presos a todos y esto y lo otro. Mire, si usted acorrala a un malandro, usted va a sacar al malandro es muerto, porque va a decir, yo prefiero que me maten y no meterme en alguna cárcel. Entonces, de repente, como estamos enfrentándonos a malandros y no se le da una garantía de algo, no sé, no se me ocurre ahorita qué cosa, ¿no? Por eso precisamente sería la negociación con expertos y algunas cosas a lo mejor, mire lo que le voy a decir, algunas cosas a lo mejor se dirán y otras no se dirán, pero tengan siempre presente que el único objetivo es no solamente desalojar a estas personas del poder, sino establecer un gobierno duradero, democrático, con libertades, republicano. Pero eso tiene que estar establecido en una especie de pacto del 2018, pacto de esto, no sé, el nombre que se quiera poner. Eso es lo que hay que hacer. Yo nunca me puedo cerrar, ni nadie puede cerrarse, ni siquiera los enemigos más a ultranza se pueden cerrar a ninguna negociación, porque cerrarnos a una negociación sin nosotros tener una fuerza de choque, bueno, no estamos haciendo absolutamente nada. Hay que negociar, pero en igualdad de condiciones. Y para provocar la igualdad de condiciones, tenemos que tender puentes con el extranjero y con lo interno. Inclusive, también, bueno, hacer protestas, manifestaciones, que la gente sepa que existe posibilidades de salir de estos sinvergüenzas, pero eso tiene que ser todo orquestado valiéndonos de las herramientas con las cuales podamos contar los que creemos en la civilización, no solamente las herramientas que tienen ellos, la de los bárbaros, la de la fuerza bruta. Yo creo que aquí hay mucho talento que pueda tener también respaldo internacional para poder confeccionar ese tipo de escenario donde nos presentemos en igualdad de condiciones. Cambio. Bueno, profesor, usted hace unos minutos decía que no importaba las personas, sino el contenido. Yo ahí sí difiero de usted, porque realmente creo que nosotros los venezolanos adolecemos de unos dirigentes honestos, con ética. Yo creo que eso ha decantado en que la gente no tenga confianza en ciudadanos y que servidores públicos, que creo que son lo único que sirven es a sus bolsillos o a sus intereses personales. En cuanto a un diálogo, sí, por supuesto. Un diálogo, como cualquier otra negociación, debe ser una relación ganar-ganar. El problema está en que en estos diálogos que hemos participado, la relación nunca ha sido ganar-ganar, ha sido ganar-perder, porque nos han vendido, nos han humillado, nos han destrozado. Entonces, ¿cómo pedirle a la población que en estos momentos confíen en que se pudiese hacer un diálogo con las personas involucradas que están actualmente, que son los mismos que llevan año tras año, tras año, tras año? Sí, mira, escuché. Yo quiero decirle, yo soy un guerrero, ¿ok? Yo no se preocupe mucho pues, si estoy cómodo o estoy incómodo. Uno está acostumbrado a la comodidad y a la incomodidad. Al contrario, me siento yo más bien como avergonzado por ustedes. Ustedes no tengan la menor preocupación sobre si me siento bien o mal. Soy yo el que me siento mal en el sentido por ustedes, no por mí. Pero yo encantado de conversar las veces que ustedes digan, y por lo general en las noches yo soy tempranero, pues en el sentido yo vuelvo a mi casa, me recojo temprano, yo ahorita estoy en mi casa, no tengo mi agenda, primero por la inseguridad, por las cuestiones, mis diligencias, mis reuniones, eso sí, también me despierto muy tempranito. Ya yo estoy desde muy temprano, hoy estaba antes de las 7 de la mañana en Bárula, allá en el campus universitario, y bueno, y ahorita hace un rato, a las 8 llegué un poquito antes,
acá. Pero no, si quieren mañana volvemos a conversar o ustedes se ponen de acuerdo y por mí, perfecto. El problema es la comunicación, porque si nos ponemos de acuerdo, mañana pasa lo mismo, o sea, no estamos haciendo nada. No, podemos conversar hasta la hora que ustedes digan, de las cosas que ustedes digan, y bien bueno, mira, a mí me gusta mucho cuando me toman en cuenta para escuchar mis opiniones. ¿Sabes qué maluco que uno esté opinando y no le tomen en cuenta las cosas? A mí, de verdad, el que está metido en estas cosas, en la política y preocupado en esta, por supuesto que uno procura decir las cosas, trabajar por algo, porque estamos persiguiendo, ustedes donde estén y yo aquí donde estoy, estamos persiguiendo lo mismo. Y yo creo que esto es lo que nos ha faltado muchísimo a los venezolanos, escucharnos, oírnos. Basta ya de los lugares comunes, basta ya de las mismas personas opinando. Si son las mismas personas que han venido opinando durante 18 años y se ha venido haciendo lo que ellos digan, vaya, vamos a cambiar un poquito de los personajes y vamos a escuchar a otras personas. Por eso me gusta que me escuchen. Y no es que uno tenga la verdad en la mano, pero creo que son opiniones distintas y hay muchísima gente que no se le ha escuchado o al menos no se le ha parado. Entre muchísima gente podemos encontrar el rumbo que debemos seguir, pero con la coherencia, con la perseverancia, con el único interés que es el que nos abriga a todos nosotros. Yo tengo 3 muchachos, 3 hijos, ¿ok? Y bueno, y yo quiero que ellos tengan una juventud ya como la que yo tuve. Yo quisiera que ellos no estén pensando en irse, porque este es el factor común en casi todas las familias de clase media, es cuando se sientan a la mesa a almorzar o a cenar, es eso. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Me voy, no me voy? Me gustaría irme para buscar, y eso es lo que a mí más me mortifica, se lo confieso. Cónchale, uno pensar en abandonar el país porque bueno, esto es un desastre, y es verdad que es un desastre, y echarse a morir porque ya esto no tiene salvación. Oye, yo me resisto a abandonar esto y pensar que esto no lo podemos salvar. Por Dios, si aquí somos billones de venezolanos que queremos que las cosas cambien, ¿por qué vamos a echarnos a morir? ¿Por qué esos egos, que es lo que nos ha destruido a nosotros? Si no soy yo, no hay nadie. Si no es aquel, entonces no trabajamos. Eso es lo que nos ha pasado. La división que existe entre todos nosotros, esto es lo que nos ha enterrado, bueno, pero demasiado, unas profundidades muy, muy grandes. Entonces yo creo que tenemos que resurgir ese espíritu del venezolano, pero no el venezolano el que quiere ocupar una posición para lucrarse o para, no sé, para sentirse satisfecho porque es el gobernante. No, eso nos ha destruido. Basta. Por eso es que vuelvo al inicio de este conversatorio. Lo menos que debemos pensar ahorita es en los nombres de las personas. Eso ya nos empieza a separar. Comencemos a dibujar, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos para el país? Y de qué manera lo queremos, y al colocar eso en el pacto que podamos firmar, con los garantes que podamos tener, no importa cuál es la ficha que va a dar la cara, lo que importa es el contenido de lo que va a ejecutar esa ficha. Cambio. Profesor, yo quisiera hacerle una pregunta. Usted tiene un privilegio grandísimo de estar rodeado de esa juventud maravillosa que nos enorgullece tanto a los venezolanos. Esos muchachos que han sacado la cara por Venezuela, han puesto su corazón en la libertad y su alma en un futuro. ¿Qué visión tiene de su futuro, de su vida? Sí, bueno, piense usted cómo son las cosas, ¿no? Mañana se celebra el Día del Estudiante aquí en Venezuela, 21 de noviembre. Recordemos que en el año 1957 comenzó una huelga estudiantil. Un 21 de noviembre, que fue lo que dio prácticamente el tráfico de Jiménez. Mañana yo tengo una charla con ellos,
soy ponente en un foro que se organizó que se llama Ciudadanía y Derechos Humanos. ¿Okay? Eso es lo que debo conversar con ellos. Ellos están muy inquietos, y también les falta un poco de organización, hay que decir las cosas como son. Y yo creo que la gran preocupación, o sea, yo creo que los muchachos tienen una gran preocupación, yo creo que hasta los muchachos están más preocupados que las personas ya mayores, porque ellos sienten que el presente se le está gastando y futuro poco ven aquí en el país. Por supuesto, hay muchos emprendedores, batalladores, pero esa es la gran preocupación que uno siente, ¿no? Y más nuestras universidades, amigos míos, nuestras universidades están asfixiadas, mira, ahorita, bueno, uno es gerente de una de las universidades más grandes del país, comparte esto con la rectora y los vicerrectores y los decanos. Mira, estamos sumamente alarmados, preocupados por cuánto tiempo de vida le queda a la universidad. Así de trágico se lo estoy diciendo. ¿Hasta cuándo podemos mantener abierta la Santa María de las universidades? Ya muchos laboratorios no funcionan porque no es reactivo. Los profesores, tenemos cantidades de profesores, no solamente profesores, empleados y obreros que han renunciado. Porque bueno, imagínense cómo un profesor a dedicación exclusiva puede mantener un hogar. ¿Cuánto gana? Ustedes saben cuánto está el dólar hoy, ¿no? El dólar llegó, no sé, 81,000 bolívares. Es decir, hace poco eso representaban 81 millones de bolívares. O sea, esto es una locura. Esto es una locura que es insoportable. Por eso tenemos que aprovechar estos momentos de angustia, de preocupación, para agarrar fuerza de donde no tengamos, agarrar oxígeno de donde no tengamos, para echar el resto. Por eso mi gran preocupación no es el nombre del Salvador, porque aquí no va a haber salvadores. Los salvadores es el convenio al cual se llega. El Salvador es no sé, la negociación a la cual se llega. Aquí no va a haber un Mesías. Aquí somos todos los que tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, por supuesto, me preocupa mucho los muchachos. Trato de andar siempre con ellos y ellos son los que le transmiten a uno también esperanza y motivos para seguir luchando. Mi hijo mayor tiene 22 años y tengo unos morochos varón y hembra de 18 años. Todos los tres estudian en la Universidad de Cabo. Bueno, doctor, qué gusto de verdad escuchar. Y también a la vez algo de indignación e impotencia de que no se escuchen esas voces como la suya, tan claras y tan ecuánimes para poder sacar a Venezuela del hueco en el que está sumergida. Entonces, por lo que usted dice y lo que acaba de decir, no ha pasado por sus pensamientos ni los de su familia irse al exilio, porque supongo que por todo lo que usted opina y los análisis que usted hace ya han recibido amenazas, cambios. No solamente amenazas, yo tengo varios, o sea, un expediente abierto, o sea, me tienen apuntado. Cuando digo un expediente abierto, yo vengo luchando contra esta gente desde el año 2001. En el año 2001, a mí aquí en mi casa me la allanaron. A mí me llevaban preso para el DIN, se llamaba en esa época, para una lista. Yo estuve preso y después me llevaron a Ramo Verde, después fue militar. Estuve preso ya en la cárcel de procesados militares. Y luego salí por una medida sustitutiva de libertad y seguí bajo presentación. Luego, eso fue el caso, no sé si ustedes se acuerdan de Generales en Pantaleta, que yo escribí esa carta, ¿no? Entonces, ahí empezó toda salió Pablo Aure a la luz pública. Luego una manifestación que tuvimos después de los sucesos de abril del 2002, acá vino a Valencia José Vicente Rangel, que por cierto resucitó ya con algunas observaciones. Bueno, en el 2002, un 14 de mayo, creo que era el 14 de mayo, ese mayo,
vino aquí a una reunión de Consecomercio, él era presidente encargado porque él era vicepresidente de la República, y yo estuve en una manifestación, y ahí bueno, saltaron los ánimos y esto y lo otro, y ahí me abrieron otros juicios, porque supuestamente por intento de magnicidio, imagínese usted, nada, era una protesta normalita. Luego hubo otra protesta y me citaron allí, y ahora por los sucesos de la salida me abrieron un expediente, y bueno, y por ese es el expediente que tengo abierto en este momento, pero sigo opinando, pero o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si yo estoy preocupado? Y me voy a quedar callado. Bueno, o sea, cuando yo vea que ya mi vida está peligrando esto, por supuesto que uno tampoco es loco, pues también, pero es el instinto de conservación, pero mientras uno pueda alertar y hacer las cosas, no es que uno sea temerario o no, pero yo creo que uno tiene, yo en mi vida, antes de dedicarme por completo a la educación y a la universidad, yo soy abogado, yo siempre he opinado y he participado y me he involucrado en causas grandes y causas pequeñas, porque yo creo que el abogado o el interesado en los asuntos sociales y en los asuntos políticos no hay ni causas grandes ni causas pequeñas, sino pequeños ciudadanos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que, indistintamente la cosa en la cual nos involucremos, tenemos que dar el todo por el todo, y en esa es la que yo ando. No sé, yo creo que cada quien tiene su misión, su manera de ser. No ha militado en partido político, a veces no. Aquí en la MUD, por ejemplo, aquí en la MUD de Carabobo, por decirlo de alguna manera, prefieren a cualquier persona menos a Pablo Aure, porque soy así, porque no me les quedo callado, porque les digo las cosas cuando creo que están equivocados, que son muchas veces, se los digo, y les voy a contar otra anécdota, ¿no? En el año 2015 participé como independiente en un proceso interno acá en la MUD para elegir a quien era el candidato a diputado por el circuito 3. Mire, yo llegué de segundo, nos inscribimos tres, estaba uno que estaba apoyado por 3 alcaldías, estaba otro que estaba apoyado por una alcaldía y estaba yo que estaba apoyado por los vecinos. Yo llegué segundo, bueno, de primero lo inhabilitaron y me imagino, no, por lógica, quien debería haber asumido la representación era yo, y bueno, la se puso de acuerdo, no, Pablo Aure no, porque se nos sigue en línea de la MUD. Y bueno, y tal, me excluyeron, y punto, no da, como dicen los jugadores, el dicho, apostar y perder, pagar y callar. Ok, yo me sometí a esas reglas que no estaban escritas y me hicieron la jugarreta esa, se comportaron como lo que somos, y bueno, yo seguí mi lucha y a mí nadie me ha apartado de mis convicciones y de mis creencias. Profesor, una pregunta, porque ya hace tiempo que no se habla mucho, desgraciadamente, porque eso tendría que estar en el tapete todo el día, todos los días, del profesor Santiago Guevara. ¿Qué se ha sabido de él? Tan injusto lo que le está sucediendo. ¿Nos pudiese dar algunos detalles que conociese y que no causaran ningún inconveniente, por supuesto? Y bueno, Santiago Guevara es un científico de la economía extraordinario, profesor, buen amigo, buen ciudadano, y él se lo llevaron preso después de que lo citaron supuestamente para aclarar algo y lo dejaron allá desde creo que el 22 de febrero de este año. Santiago ha perdido muchos kilos. Tengo entendido que ya se nombró o se iba a nombrar una junta médica para decidir sobre una medida humanitaria, y yo siento y yo quiero ser optimista dentro de todo lo mal que está pasando nuestro amigo Santiago, que si las cosas pasan de acuerdo a lo que uno presiente que va a ocurrir, yo creo que en muy poco tiempo tendremos a Santiago nuevamente entre nosotros por una medida que pueda acordar un juez sobre su libertad por su estado de salud. Cambio. Amén. Dios lo cambie. Tengo otra preguntita. No la hice antes porque, bueno, estaba dando chance de que las demás personas intervinieran. Al profesor,
Ya ha quedado claro, la puerta de Venezuela se va a abrir desde afuera, ¿no? La pregunta que le voy a hacer es la siguiente. ¿Cree usted que aparte de la intervención internacional con o sin negociación, ¿verdad? Pero obviamente con la participación de una fuerza o unilateral o coalición internacional, parte de ingresar y barrer de una u otra forma al régimen, es necesario o vital que esta misma fuerza, en conjunción con ciertos personajes locales, y hago el énfasis de que estos personajes locales no deberían ser aquellos que fueron involucrados en la política, tanto de un bando como del otro por los últimos 30 años, es necesario, repito otra vez, que esta coalición internacional o libertadores, si les gusta llamarlo de esa forma, se queden un tiempo prudencial en el país para canalizar el despelote de 20 años que hemos tenido en el país. Cambio. Bueno, en realidad no sé cómo sería ese tipo de intervención o ese tipo de acciones, ¿no? Lo que yo sí vislumbro es establecer cómo debe ser el comportamiento de lo que se vaya a realizar una vez que se dé ese tipo de negociaciones con el apoyo de estos organismos multinacionales. No les sabría decir, sería como una especulación, sería como algo aventurado, decir esto va a ocurrir de tal manera, no tengo la bola de cristal para decir estas cosas. Me imagino que todo comenzará por las fronteras, ¿okay? Hasta ir aproximándose más hacia el centro, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver esa gira que hace algunos meses hizo por acá el vicepresidente de los Estados Unidos de visitar a nuestros países vecinos. Yo creo que con nuestros países vecinos tenemos que tener o recibir ese apoyo tan necesario, sobre todo para ayudar a mantener, o mejor dicho, a superar algunas enfermedades que están apareciendo, para ayudar a solventar este problema alimentario que ya está apareciendo y se ha agudizado en el país, y yo creo que por ahí vienen los tiempos. Así es. Saludos a todos, gracias por la oportunidad y gracias por contestarme. Voy a ser breve, no quiero tomarle mucho tiempo. La media luna, profesor, es algo codiciado, se sabe, por las clases gobernantes en Colombia, siempre lo ha sido. Es la joyita que la gente gobernante, la clase gobernante de Colombia siempre le ha querido echar mano. Yo he escuchado que el precio de Colombia para colaborar en esta fuerza multinacional es entregar la media luna. ¿Es esto cierto? ¿Qué hay de cierto en eso, profesor? Bueno, en realidad no sé los pormenores. Yo creo que aquí mucho interés de mucha gente, ¿no? Esto hubiese durado menos. Aquí muchos intereses y mucho potencial, sobre todo de organismos irregulares protegidos por un gobierno o por un organismo regular como es el gobierno de Venezuela, aunque se comporta de manera irregular. Esto perfectamente lo catalogaron desde la ONU. Esto es un narcoestado violento. Contra un narcoestado violento fácilmente no se puede luchar si no se demuestra mayor fuerza y con muchísimos países, porque aquí están presentes con intereses muy vivos varios países y varias organizaciones, y por eso nosotros solos no podemos salir de esto. Bueno, doctor, le rehago la pregunta que la usuaria Carla le estaba haciendo, que recibió una información sobre que los puntos no van a estar funcionando, los puntos de venta no van a estar funcionando, no porque Maduro lo haya dicho, sino porque la empresa IBM se va del país. Que si usted sabe si eso es cierto o falso, cambio. No, eso empezó a correr como un mensaje de WhatsApp desde la semana pasada. Eso, pero no hay nada, no sé, nada verificado, no es nada oficial. Eso no les sabría decir. Pero aquí no funciona, y cuando dejan funcionar porque colapsan por
por la plataforma de los sistemas de internet, pero no por la eficacia de esto, no porque lo que sí, que no se puede dejar de funcionar un punto, si eso es un negocio. Lo que pasa es que la plataforma aquí de comunicaciones no sirve por su parte, pero no hay nada cierto en esas cosas, al menos no hay nada verificado, no hay nada oficial. Buenas noches, un placer haber conversado con ustedes y de verdad me siento muy halagado por sus palabras y muy contento de haber compartido con estos minutos con ustedes, y lamento que no pudo ser por el canal como debe ser, sino por teléfono, pero sin embargo me sentí lo más cómodo. Así que la amiga que dijo que me sentí incómodo, no me preocupe, estoy incómodo, era por la incomodidad de ustedes, no por la mía, y esperemos que pronto volvamos a tener una conversación así tan agradable como la de esta noche. De verdad, muy grato que haya estado por acá en Venezuela.libre. Le agradezco profundamente en mi nombre, en el nombre del canal y en el nombre, por supuesto, de nuestros queridísimos usuarios que son los que le dan vida al canal. A todos, muchísimas gracias. Mil bendiciones. Cambio. Que esté bien y bueno, y bendiciones a ustedes también. Bueno, profesor.